Bueno, y tenemos en contacto al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, José Luis Pirela. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Él es miembro del Consejo Político Federal de Gente Emergente. Buenas tardes, diputado. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. Un gran saludo a todo el equipo de Por Siempre Venezuela y a la inmensa audiencia que siempre los acompaña. Ubíquenos en su perspectiva, ¿qué está pasando con el sistema eléctrico nacional y específicamente cuáles son sus impactos en estados tan importantes como el estado Zulia? Bueno, mira, el sistema eléctrico nacional ha vivido la consecuencia de los desafueros y de los desastres que el régimen, primero de Chávez y luego de Maduro, han cometido. El sistema eléctrico es fundamental para el desarrollo de la economía de un país, para la actividad económica, bancaria, industrial, etc. Durante muchísimos años, el sistema eléctrico no recibió ni ninguna de sus instancias, generación, transmisión, distribución, la inversión y el mantenimiento que se requiere. Todo sistema eléctrico requiere un proceso permanente de actualización, un proceso permanente de mantenimiento, y en Venezuela la desidia con que el régimen ha manejado las cosas ha creado una profundización en el desastre. Incluso los sistemas alternativos que se implementaron, como por ejemplo el parque eólico de La Guajira, nunca llegó a funcionar y está en un proceso de desmantelamiento, de canibalización, que hoy prácticamente costaría lo mismo volver a colocarlo, porque todo se lo han llevado, todo se lo han robado, se ha perdido. Y aun cuando el régimen haga maromas eléctricas y alguna que otra inversión, el personal de Corpoelec, los trabajadores pueden hacer esfuerzos y puede haber algunas inversiones, el nivel de mantenimiento y de inversión y de expansión y de actualización se quedó rezagado. Ese es uno de los problemas estructurales que afectan hoy día a Venezuela. La Venezuela que tiene 7 años de recesión económica y 4 de hiperinflación continua. La consecuencia de las políticas de confiscación que se afincaron en el 2007, recordemos aquella expresión de expropiese, 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 que no es otra cosa que la implantación del estatismo, del modelo cubano en Venezuela, que es un paradigma de fracaso y que llevó al país a una gran pérdida de oportunidades. Venezuela retrocedió 50 años y perdió la inmensa oportunidad de 11 años de bonanza petrolera que se fueron por el desaguadero de la corrupción y la negligencia. El drama venezolano hoy día, según las encuestas, en las cifras en COVID, es que el 94.5% de los hogares venezolanos están en estado de pobreza y el 76.6% en pobreza extrema. A ello se agregan problemas como el del sector eléctrico, pero también se agrega el problema de la inseguridad jurídica, que no hace atractiva a Venezuela para la inversión. El modelo totalitario que ha provocado sanciones por parte de Estados Unidos, de Europa, Canadá, constituye también un gravísimo elemento. Y está el tema, pues, de la inseguridad ciudadana, que no es otra cosa que las prácticas de extorsión, de cobro de vacuna al sector ganadero, al sector comercial, la colocación terrorista de bombas para intimidar, etcétera, también hacen que de Venezuela no se vaya solo el venezolano de a pie, sino que muchos comerciantes, muchos empresarios también se van frente al tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, la extorsión y las condiciones que no le permiten trabajar. Venezuela tiene una caída de la economía del 2013 al 2020 3 veces mayor que la que tuvo Estados Unidos en la Gran Depresión. De manera que el cuadro venezolano... Diputado, hay uno no logra entender ni comprender la magnitud de lo que pasó en Venezuela, específicamente en el sector eléctrico,
cuando recordábamos que Chávez a cada rato hablaba del llamado decreto de emergencia eléctrica y por el cual se importaron supuestamente equipos para termoeléctricas, equipos para la hidroeléctrica, proyectos de expansión del sistema de transmisión, se hablaba también de las famosas plantas eléctricas chinas, es decir, toda una inmensa cantidad de recursos invertidos para que estemos peor que hace 5 años, 10 años. Mira, eso que tú acabas de decir es muy importante, pero debemos precisar los siguientes dos aspectos que dejan al descubierto y claramente establecido cómo la corrupción se tragó durante muchos años el sistema eléctrico nacional. Primero, hubo compras de plantas que fueron facturadas como nuevas y eran plantas reconstruidas, compradas, planticas, compradas a los cubanos, que son un modelo parasitario y un modelo de irresponsabilidad que no tiene precedentes. Segundo, las inversiones importantes para generar autonomía en regiones claves como el Zulia, por ejemplo, la planta Termozulia, todo ese proyecto Rafael Urdaneta, bueno, eso se abandonó, la falta de mantenimiento, la falta de políticas de atención y mantenimiento fue deteriorando ese parque al punto que se llevó a su capacidad de generación, de producción eléctrica, bajó en kilovatios casi a la mitad o al 40% de su capacidad generadora. Entonces, con ese tipo de situaciones, más el problema del combustible, plantas viejas como que funcionaban y generaban y ayudaban, como la Ramón Laguna, que está ubicada en la avenida Los Aticos de Maracaibo, no generan nada. Entonces tú tienes, por un lado, el problema hidroeléctrico del sistema eléctrico nacional, que es la generación del Guri. En ese sistema eléctrico nacional, el Zulia es la cola del sistema eléctrico, es decir, en la última parte donde puede llegar los kilovatios producidos desde el... Entonces, en el plan de generarle al Zulia, que es la cola del sistema eléctrico nacional, una generación autónoma, los proyectos que te mencioné, la termoeléctrica Urdaneta, la recuperación de la planta Ramón Laguna, el parque eólico de La Guajira, que no funcionó y no generó nunca un kilovatio, bueno, sencillamente son inversiones que se perdieron por la negligencia, por la irresponsabilidad y por el mal manejo gerencial que durante muchos años ha tenido. Bueno, todos recordemos a Jessy Chacón, por ejemplo, diciendo, en 100 días recuperamos el sistema eléctrico. ¿Dónde están los 100 días? Si esos 100 días se convirtieron en miles de días sin ninguna respuesta concreta en esa materia. Entonces, el zuliano y buena parte del país vive la inclemencia de temperaturas altas y los apagones de 12, de 14, de 8, de 4 horas todos los días. Es decir, en Venezuela no hay apagones, en Venezuela lo que hay son alumbrones, de vez en cuando hay electricidad. Bueno, diputado, hay otro aspecto, vamos a cambiar un poco el tercio y muy rápidamente, pues quisiera saber su visión sobre estas nuevas promesas que hace el régimen de facto sobre la recuperación del sector petrolero en el país, de apertura y de inversiones. A cada rato están surgiendo rumores sobre ese tema. ¿Cuál es la visión suya sobre aquel tema? Bueno, el tema es que la industria petrolera tocó suelo, tocó fondo, un país de 3.700.000 barriles, de 3.500.000 barriles, de 3.200.000 barriles llega a producir. El régimen no puede presentar como un éxito que la recuperación de la producción haya pasado del suelo de 400.000, 500.000 barriles a 700, a 800.000 barriles, de los cuales 500.000 están comprometidos con el fondo chino y buena parte de ello se va a Cuba y la deuda
y Cuba se ha beneficiado o se ha llevado en este saqueo 45.000 millones de dólares, más 500 millones de dólares que le invirtieron a la refinería de Cienfuegos y que le entregaba a PDVSA con esa inversión el 49% del paquete accionario de la refinería. Los cubanos sencillamente notificaron al régimen venezolano que ellos a partir de ese momento asumían ese 49% en la refinería de Cienfuegos por deudas no saldadas de Venezuela con Cuba. Imagínate tú el descaro y la desfachatez del régimen cubano y el celestinaje y la alcahuetería del régimen de Maduro que permite ese tipo de tratamiento. Entonces, no es verdad que pueda exhibirse como un gran logro el que hoy Venezuela esté en 800, 900 mil barriles. Estamos produciendo menos petróleo que Colombia, siendo nosotros un país petrolero. De los países petroleros más importantes, PDVSA llegó a ser la segunda y tercera corporación petrolera más importante del planeta. Venezuela llegó a estar entre los países con más alto nivel de producción petrolera del mundo. Sí. Un país que promovió la fundación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y que hoy día, hace unos meses, no producía medio millón de barriles, ni siquiera para cumplir con los compromisos que tiene adquiridos con algunos países de su alianza económica. Bueno, muchas gracias, diputado. Diputado José Luis Pirela, hemos estado conversando con él durante la tarde de hoy. Muy agradecido, diputado. Gracias a ustedes, hermano, por la invitación.